pudiendo entonces exagerarse la respuesta y no tener relación la magnitud del estímulo que está recibiendo con la respuesta que se percibe a nivel del sistema nervioso central. Ese fenómeno se conoce como fenómeno de Weintraub o de amplificación central. Se pudiera entonces establecer un proceso de plasticidad neuronal más adaptativa en donde se reestructura el sistema nervioso central. Comienza a producirse un proceso somatosensorial adelante, donde a través de la expresión de ciertos genes se remodela el sistema nervioso y esa vía que les hablaba de modulación endógena se desinhibe y pierde la conectividad, es decir, perdemos la capacidad de controlar el dolor. Pero además se ha identificado que se establecen nuevas conexiones aberrantes que transmiten de manera facilitada el estímulo doloroso. Más recientemente se han identificado reacciones neuroinmunes en la microglía de los pacientes que sufren dolor crónico. Es decir, el proceso es mucho más complejo. Con esta lámina no pretendo hablar de todo el proceso, todos los mediadores que se activan en un proceso agudo o crónico. Lo que sí quiero transmitirles es que a simple vista, pues, debe ser, y así es, desde el punto de vista clínico, mucho más difícil revertir este proceso que está ocurriendo en el microambiente neuronal que revertir lo que ocurre de manera aguda. El llamado es entonces a que nosotros sepamos identificar lo más pronto posible y adecuar una terapéutica que nos evite llegar a este momento, para así facilitar el tratamiento y garantizar el éxito de la respuesta a lo que nosotros estamos buscando. Ese sistema modulador del que hablaba se llama regulación neuronal inhibitoria y es el blanco de mucho del arsenal terapéutico que está disponible en la farmacopea actual. Es decir, muchas de las drogas que nosotros usamos para controlar dolor, tanto dolor nociceptivo como dolor neuropático, están dirigidas a mantener el efecto de lo que fisiológicamente ocurre. Definitivamente, la tendencia actual es que la analgesia sea multimodal, es decir, que nosotros seamos capaces de utilizar la mayor cantidad de medicamentos a las menores dosis, de manera que podamos bloquear la vía de dolor en los diferentes receptores que están implicados en la vía. Eso implica, además, el trabajo multidisciplinario, es decir, todos contamos, nada funciona por separado. Cuenta el rehabilitador, la fisioterapeuta, el fisiatra, el traumatólogo, el cirujano, todos contamos. La idea es que nosotros aprendamos a trabajar en conjunto para garantizar la mejor estrategia que beneficie a nuestros pacientes. Ok, otra de las cosas que quería resaltarles es que tendemos a hacer las medicaciones SOS dolor. Nosotros cuando usamos en clínica un antibiótico no lo mandamos SOS fiebre, o sea, no mandamos el antibiótico para el proceso base. Si el paciente tiene una fractura, está fracturado y le va a doler. Si el paciente lo operaron, tiene una incisión quirúrgica, el paciente le va a doler. Si el paciente tiene un esguince, el paciente le va a doler. Entonces, el llamado es a que hagan la medicación durante 24 horas. Por favor, no sigan haciendo medicaciones SOS porque hay un proceso de base y si la idea es evitar que se cronifique. O sea, recuerden las clases de fisiología, muchos de ustedes conocen ya que el dolor aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, pero existen otras cosas que también nosotros debemos evitar. Este proceso de sensibilización hace que el dolor se convierta en la enfermedad per se y es mucho más complejo de revertir. Entonces, el llamado es a que ustedes hagan indicaciones a dosis fijas, con dosis de rescate para el movimiento, para el dolor incisional, de manera tal que ustedes puedan, a través de la medicación fija, garantizar al paciente dentro del área de analgesia, sin efectos secundarios por supradosis o con dolor. ¿Okay? Mantenemos al paciente con la dosificación fija de manera que esté sin dolor. Le indicamos dosis de rescate para el movimiento o el dolor incidental que pueda presentar el dolor. Por ejemplo, si el paciente va a hacer rehabilitación, ustedes hacen una indicación media hora o dependiendo del medicamento que estén usando antes de la rehabilitación y eso garantiza un tratamiento mucho más efectivo. Y de una vez pues, hacemos el manejo de posibles efectos adversos que
mayoría son efectos adversos que pueden fácilmente ser tolerables. Si el paciente usted le indica un opioide, pues tiene que indicarle un laxante suave, o hacer la indicación de las modificaciones en la dieta y advertirle, porque si no le advierte, el paciente tiende a rechazar la medicación. La Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo planteó una escalera analgésica preocupada y abordando pues, el tratamiento de pacientes con dolor oncológico. Esta escalera analgésica ha sido modificada y adaptada para el tratamiento de diferentes tipos de dolor, no solamente el dolor oncológico, sino para pacientes con dolor agudo. Ella plantea diferentes niveles de tratamiento dependiendo de cuál medicación recibió previamente el paciente. Es decir, el paciente que no ha recibido ningún opioide debería empezar en el nivel 1. Y así progresivamente, si el paciente persiste con la clínica dolorosa, ustedes van progresando en la administración de opioides débiles, de opioides fuertes o incluso de tratamiento invasivo. En el caso de considerar el tratamiento del paciente con crisis aguda ante un cuadro de dolor crónico o con dolor agudo, deberíamos empezar entonces con la terapia invasiva. Existe otro grupo de investigadores españoles que plantearon recientemente, en el 2002, un nuevo esquema de tratamiento y ellos dicen que no se justifica en pacientes con dolor agudo o dolor postoperatorio neuropático someter al paciente a una escala de dolor hasta que lleguemos al nivel adecuado de tratamiento acorde a su intensidad de dolor. Es decir, con la escala, la más usada es la escala análoga visual, en donde ustedes le explican al paciente si 0 es nada de dolor y 10 es el dolor más intenso que ustedes han vivido en su existencia del paciente, y él te ubica con un número de 0 a 10 y ya tú tienes una idea de cuál es la intensidad de dolor del paciente. Recuérdense que esto es subjetivo, hay un componente emocional y no tenemos algocitos para medirnos en sangre. Entonces tenemos que darle validez a lo que nos dice el paciente. Pero con esa escala, si nosotros identificamos que el dolor es severo, pues no vamos a hacer nada indicándole ARNIS. Le van a producir una grandiosa gastritis y el paciente va a seguir con dolor. Entonces, lo que plantean estos investigadores es que dependiendo de la intensidad de dolor, en estos casos, dolor agudo, postoperatorio y neuropático, nosotros ajustemos el tratamiento a la intensidad de dolor que vive el paciente. En general, la prescripción con todo lo que sucedió en el 2005 a raíz de los COP-CIPS y todo el revuelo que se armó con estos medicamentos y la gastroentericidad y la cardiotoxicidad de los medicamentos, pues definitivamente nosotros debemos reevaluar la seguridad de estos analgésicos replanteando las estrategias terapéuticas. La utilización de los AINES debe hacerse con criterios estrictos, es decir, usar la menor dosis posible, por el menor tiempo posible, en los pacientes que se permita, si el paciente no tiene factores de riesgo, si no hay comedicación, no tiene sentido mandar 2 AINES a la vez. Con un solo AINES es suficiente, con el segundo no estás potenciando el efecto analgésico, solo estás incrementando los efectos secundarios. Con analgésicos puros entonces van ganando relevancia, cada vez se usa más, con más libertad en pacientes con dolor crónico no oncológico. Los opioides como el tramadol, por ejemplo, las combinaciones analgésicas van ganando espacio. ¿Ganan espacio por qué? Porque bueno, somos capaces de usar entonces mezclas de medicamentos que actúan a diferentes niveles de la vía de dolor. Y eso nos produce un efecto aditivo, sinérgico, que disminuye la latencia del inicio de acción, prolonga la duración del efecto analgésico con dosis más bajas, lo que nos reduce entonces los efectos colaterales y nos produce menos tolerancia a cada uno de los medicamentos que estamos usando. Esas combinaciones, o bien las que vienen ya dispuestas en el mercado, o pueden hacerlo ustedes mismos,
buscamos sensibilizar al equipo de salud, sensibilizar al equipo administrativo, al que se encargan de las compras en los hospitales, de manera que sepan todo esto y que todos nos integremos en un solo fin, incluso a nuestros pacientes. Vemos cómo a nivel internacional existe esta iniciativa desde hace muchos años. Este grupo ya incluso llevaron tratamiento de dolor a las Naciones Unidas, promoviéndolo como uno de los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, nosotros debemos alinearnos a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Es importante abordar el dolor. Hay ya lineamientos, leyes, como ocurre en Italia, el capítulo italiano para el estudio del dolor, nuestro homólogo italiano, lograron que se hiciera una declaración de ley, un decreto, en donde los hospitales, el proyecto de hospital sin dolor ya es ley y ya ellos tienen toda una serie de normativas y de lineamientos que deben seguirse y que rige el funcionamiento de las unidades de dolor en todos los hospitales donde se prestan servicios de atención de salud. Nosotros quisimos plantear este proyecto con la idea de optimizar los esquemas de diagnóstico, tratamiento y de las políticas sanitarias, muchas de las cuales existen, pero queremos hacerlo de manera efectiva, a que realmente llegue a nuestros pacientes, a fin de que podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor y dar a conocer los recursos que tenemos, las tecnologías que contribuyen a eliminar o por lo menos a disminuir el sufrimiento de nuestros pacientes. El objetivo del proyecto es sensibilizar y educar sobre el tema a todos los implicados, generar una estructura que guíe por la formación del personal sanitario en dolor, que garantice la disponibilidad de los recursos en las salas de atención, que eduque además al paciente en el tema. Es un punto importantísimo y que con todo este movimiento en donde el paciente y la población cada vez es más activa, pues nosotros tenemos que llamarlos a que formen parte de esto. Ellos son parte de la solución y seguramente educándolos y diciéndoles que no se automediquen, enseñándoles a las formas de vida, cómo debe el paciente reestructurar su cotidianidad para no lesionarse, para no empeorar su dolor. Son cosas que van a mejorar y van a impactar positivamente en la calidad de vida del paciente. Y por supuesto, la evaluación de los resultados del proyecto. Planteamos que ese proyecto debe realizarse en 3 fases, la fase preliminar, la fase formativa y la fase informativa, en donde en esta fase preliminar se constituya esa comisión de la que le hablaba, una comisión institucional que se haga responsable del proyecto en el centro que estamos hablando, que se identifiquen los procedimientos que deben tomarse para que se pueda coordinar y garantizar el desarrollo de las directrices que se generen y la identificación del nivel encargado de la aplicación de esa normativa que esté planteándose. ¿Quiénes integrarían esa comisión institucional del proyecto? La comisión técnica del hospital, más los agentes de farmacia o la clínica de dolor o los anestesiólogos, el que esté encargado en el centro de atención de manejo de dolor agudo postoperatorio, que es parte importante de esto, y por supuesto la gente de compra, los departamentos de compra. Es decir, en la comisión técnica ya tenemos a los jefes de departamento y de los directores del hospital, y ahí estamos involucrando a todos los participantes. Aquí el extra sería agregar la representación de la comunidad. En la fase preliminar, esa comisión debe asegurar el cumplimiento del programa, la puesta en marcha del programa.